Saludos, mi nombre es Alison Mariana Belesmero, soy estudiante de la Universidad Técnica de Manabí. En la materia de filosofía, nuestro proyecto tuvo como tema la evolución histórica de la filosofía en el Ecuador. Generalizando la filosofía en América Latina desde el principio del siglo pasado, varios intelectuales empezaron a encontrarse con la pregunta de si existía filosofía en América Latina. Entonces había dos opciones: si la había y era cuestión de describirla y desarrollarla, o no la había y había que inventarla. A lo largo del siglo, este problema tomó dimensiones dramáticas, urgentes, y en la década de los 40 y 50 se formaron varios centros de pensamientos dedicados a aclarar este panorama. Una generación de fuentes pensadores como Leopoldo Sea de México, Augusto Salazar Blondi de Perú, Germán Arcinea de Colombia, Enrique Dulce de Argentina y otros filósofos crearon tradiciones de estudio crítico del pensamiento y de la historia de las ideas. En el Ecuador, el filósofo español Juan David García Vaca ejerció como profesor de filosofía en la Universidad Central de Quito, desde 1938 hasta 1942. Él asumió un estudio específico de la filosofía contemporánea, pero sus ideas no plantearon un enfoque particular sobre el pensamiento ecuatoriano. Afirma Joaquín Hernández Alvarado, que fue catedrático de la Universidad Católica de Guayaquil, la preocupación por la filosofía en el continente, y dice que devino principalmente por dos tendencias: la filosofía de la liberación y la historia de las ideas. La filosofía de la liberación era un movimiento intelectual en el que coincidía la necesidad de poner a la filosofía en función de expresar las necesidades de la realidad latinoamericana y así transformarla. En este sentido, también se decía que era una filosofía de denuncia y de crítica para los alienantes en que condiciones del colonialismo y capitalismo han llevado al hombre latinoamericano. Entonces, luego encontramos la historia de las ideas. Esta era la vía de construcción de una filosofía latinoamericana que se transforme en un instrumento crítico de hallazgo de identidad de los pueblos y de su camino a la liberación. En la colonia, como lo decían nuestros grandes pensadores, encontramos que la colonia, la colonización de América por los españoles, quedó interrumpido o desviado el proceso del pensamiento de los pobladores. Los pobladores enfrentaron una sociedad postcolonial que comenzó a mantener el poder de los apellidos con el poder de la aristocracia en los locales de cada provincia, y siempre desde su origen, en los tiempos de los conquistadores españoles y a mediados del siglo XVI, se formaron para ser serviles explotadores de los indígenas, a castigar y a ser gestores de corrupciones administrativas y hacer negociaciones de soberanía nacional, e incluso en el Ecuador se llegó a la pérdida de las 3/4 partes del territorio de la República del Ecuador. En el siglo XVI se organizaron nuevas colonias, colegios, conventos y universidades en el que se tenía que dar la carrera de la materia de filosofía, tan ligada a los estudios teológicos, ocupando un lugar definido. En este siglo, en el siglo VI, se formaron universidades en Santo Domingo, en México, y en San Marcos, en Perú. Y en el siglo XVII se formaron universidades en Córdoba. En el Ecuador se formaron 3 universidades jesuíticas en el 1620. El origen de la filosofía en el Ecuador como cátedra se remonta en la época colonial, en el Seminario de San Luis y la Universidad de San Gregorio Magno en el 1622, en el que estaba a cargo de los jesuitas San Fulgencio y Santo Tomás de Aquino. Y luego se expide una ley para que se realice en la Universidad Central de Bogotá, en Caracas y en Quito una facultad de filosofía. Encontramos al personaje Arturo Roy en Ecuador en 1974, quien venía precedido de gran prestigio académico dirigido al ejército de la cátedra y la dirección universitaria en su Argentina. Entonces, esta figura fue una
persona muy destacada en la filosofía latinoamericana. Su contribución a los estudios filosóficos del Ecuador ha sido fundamental y, en el sentido más puro del término, ha desarrollado una propuesta de estudio de la nueva filosofía. También ha inaugurado varios campos de enseñanzas y de investigaciones. Ha formado una generación de trabajadores científicos nacionales y también una década en la que realizó una gran labor bibliográfica y esto lo hizo llenarse de un amor grande al Ecuador y lo considera su segunda patria. En la década de los 80, en el Ecuador, destaca Carlos Paladines. Él fue un profesor de la Universidad Católica de Quito. Él acusa al estado de cosas, pero resguarda una capital intelectual, ya que para él filosofar en el Ecuador ha sido una forma de enfrentar la realidad a través del discurso de la denuncia y de buscar las causas de los problemas. Esto se ha hecho en el seno de otras disciplinas científicas. Para Paladines, entonces, los desarrollos filosóficos de las obras pedagógicas de Eugenio Espejo, Juan Montalvo y de Eloy Alfaro tenían ideas que están, por así decirlo, vestidas con un ropaje político, ideológico, sociológico, pero aún constituyen filosofía. De todas formas, encontramos que la enseñanza de la filosofía, con una construcción estricta y rigurosa, se sigue enseñando en algunas universidades del país. Y la problemática ahora es la posibilidad de insertar las reflexiones académicas y la producción de conocimiento en un ámbito que reconozca la identidad como una red compleja de influencias culturales. Gracias.